Continuem en la plaça de Baix de Petrer. Davall d'on estem nosaltres hi ha vestigis de temps passats que fan qüestió avui a la memòria històrica. Vestigis que per tot arreu de Petrer ixen d'èpoques més antigues i altres més relacionades amb la llei de la memòria històrica. I precisament Petrer i altres municipis del Vinalopó Mitjà estan posant en valor aquesta qüestió. Estan posant en valor tot el que va ocórrer així, per exemple, abans de la Guerra Civil, la República. Del Vinalopó a l'exilio, per part de l'Oficina de Turisme de Petrer, però també hi ha un treball de documentació, un treball arqueològic, i els nostres convidats avui tenen molt a dir en el tema, Maite. Efectivamente, així tenim preparats a dues persones que coneixem molt bé i coneixem molt bé la seva faena, la seva tasca diària. Per un costat, així tinc a Fernando Tendero com a director del Museu Arqueològic de Maso Navarro. Fernando, bon dia. Bon dia. I a Sara Sánchez, com no, com a responsable també de la Turistinfo, la oficina de turisme d'ací de Petrer. Buenos días, Sara. Hola, bon buenos dia. días, buenos días. Benvinguts als dos. Si vos pareix, comencem per Fernando, per tal de preguntar, com no, per aquest documental que se va fer respecte de la memòria històrica de Petrer, un documental que recull testimoniatges molt importants, diria jo, de familiars, de persones que van ser represaliades, que van ser fusillades durant la guerra i després. Fernando, conta'mos, per entrar en matèria, com va sorgir el fet d'elaborar aquest documental i què és el que podem trobar en ell. Bueno, pues ese documental, la verdad, surgió el año pasado con la intención de seguir con la línea que tiene la Concejalía de Cultura, Patrimonio y Memoria Histórica, de poner en valor tanto los vestigios históricos, monumentales y constructivos, como por la parte de los recuerdos personales y con lo que es esa parte sensible de las personas. Nos ofreció por una productora de Valencia la posibilidad de contactar con los familiares de personas represaliadas por el franquismo, durante la guerra y el franquismo, y la verdad es que fue una sorpresa todo lo que se pudieron los familiares, hijos, familiares, nietos, poder transmitir todo el sufrimiento que tenía la familia, todo lo que era lo que les comentaron sus propios familiares, y poder plasmarlo en un documental, en un audiovisual, también durante 1 hora y media, también en la que participaron historiadores, autoridades, pues la verdad es que nos queda un documento histórico también de todo lo que fue ese periodo, ese dolor y ese reconocimiento a sus personas. Es un documental que pone los pelos de punta, sí, escuchando testimonios. ¿Te quieres abstraer o no te quieres abstraer? Dice, bueno, yo esto no va conmigo, es imposible, porque escuchas en primera persona a esas personas que aparecen en el documental y, como digo, pone los pelos de punta, posa els pelos de punta, Fernando, o a conseguir tocar la fibra. Sí, ellos también eran básicamente con un tema de dejar hablar a las personas todo lo que eran sus sentimientos, todo lo que eran los que les comentaron sus familiares. Entonces fue la manera de que ellos transmitieron ese vivir o esa vivencia y ese drama familiar que al final se hace extensivo, sí, a todo lo que es el colectivo, de pensar que eso que fue un momento bastante difícil de ese periodo. Tenim testimoniatges, per exemple, de familiars del que va ser l'últim alcalde d'Ací a Petrer, de la Segona República, Rosendo García Montesinos. Tenim també familiars de Pedro Rico Cerdán, tenim també el pare, per exemple, en aquest cas de Victoria Bartolomé, tenim a José i Vicent Espí, entre molts altres, ¿no? Sí, tenemos bastantes personas que dentro de esa línea también de personas represaliadas, fusiladas, desde la concejalía ya desde 2020, a través también de subvenciones y de Consellería de Participación, Memoria Democrática, participamos en lo que es la exhumación de fosas de la Guerra Civil en el cementerio de Alicante. El año pasado intervenimos en la fosa 35 para intentar localizar los restos de Ernesto Maestre, también que desgraciadamente no se localizaron, y este año vamos a comenzar, ya estamos tramitando lo que es la excavación de la fosa 12, en la que pensamos que tienen que estar, aparte de otros represaliados, de 8 represaliados más, 2 personas como son Pedro Rico y Vicente Martín.
Sara Sánchez, tècnic de l'Oficina de Turisme de Petrer. Com es treballa, com s'aconsegueix posar en valor de forma didàctica i turística tot això que està contant Fernando i tot el patrimoni que té Petrer que aportar a raó d'això? Com s'ha fet per aconseguir-ho, Sara? Pues la verdad es que cualquier cosa que tenga que ver con tradiciones, cultura antigua, en este caso vivencias, todavía, aunque ya desgraciadamente tenemos mucha gente que ha fallecido de la guerra, pero sí tenemos han dejado ese legado en sus hijos y en sus nietos. Y la gente tiene necesidad de conocer, y nosotros tenemos la suerte de que hemos podido transformar. De hecho, la iniciativa del Vinalopó al Exilio surgió junto con el Ayuntamiento de Elda y el Ayuntamiento de Monóvar, y desgraciadamente después de 2 años de éxito de actividad paró con la pandemia. Esta actividad se hacía en autobús y reunir a 40 personas en autobús era complicado, y el Ayuntamiento, nosotros, la Oficina de Turismo de Petrer, pensamos hacer un spin-off de esa actividad que hemos llevado en 1969 Petrer Ciudad Sin Ley. Sí, que y hacemos un pedacito. Per exemple, no? El de visites son exitoses. Muy exitosa. Nosotros, el Vinalopó al Exilio se hacía los domingos finales de cada mes, y nosotros, Petrer Ciudad Sin Ley, la hacemos los primeros domingos de cada mes, con el fin de que cuando reanudemos podamos incluso compaginar. ¿Y qué es poder disfrutar, gaudir en ese Petrer Ciudad Sin Ley? En esas tres horas tenemos primero el guía, es más que un guía local, es una persona experta en la materia, con lo cual siempre te explica las cosas de una manera mucho más técnica que a la gente le gusta saber, como os decía. Tenemos la suerte de que nuestra Ciudad Sin Ley, esa pequeña ciudad industrial que se transformó en ciudad armamentística y de munición en la época, está conservada, y está conservada con trozos de esa historia. Incluso puedes ver el cuerpo de guardia, o puedes ver el comedor, o puedes ver que te hace un poco revivir. Luego hay refugio. Incluso hay refugio también allí en la Ciudad Sin Ley. Que creu allí en la Ciudad Sin Ley las ventanas están tapadas antiaéreas como aquella, o sea, te devuelve mucho aquella época. Y luego el paseo por el centro histórico, que es una maravilla como siempre, nos lleva al Altico. Y ahí que tenim en Altico, la joya de la corona, para mí, del recorregut. Ahí hacemos una pequeña teatralización. Remedios nos pone, en el momento nos llama locos, nos dice que tenemos que refugiarnos, que pueden venir los aviones, y nos cuenta el papel de la mujer en aquella época. Y justo desde el Altico, que es la parte alta, vemos, aparte del antiaéreo, vemos el Poblet al fondo, y explicamos ese poquito de Poblet. Después, como esto es turismo y hay que disfrutar, vamos a la Folla y nos tomamos una coca a la pala, típica de aquí, un almorzaret típico de Petrer. Que son les 2:05, Sara, per favor, estalvia detalls, son les 2:05. Y después de esta experiencia gastronómica bajamos al museo y vemos la parte etnológica, justo el trozo dedicado a este trocito de nuestra historia, al 1939. Has parlat de Remedios, però no has dit qui era. Pues era una republicana que estaba allí en el Altico, en nuestro refugio antiaéreo, viendo a ver cuándo venía un avión para avisar. Claro, porque entonces ni radars ni res, era intuïció, vista i oïda. Fernando Tendero, com a director del Museu Arqueològic de Petrer, Damaso Navarro, suposo que és un motiu d'orgull tindre un museu tan ben entroncat y tan ben promocionat turísticamente y amb bon resultat. Sí, sí, el Museo Damaso Navarro la verdad es que es una de las joyas que también tenemos en Petrer. Cuando hablamos de patrimonio, hablamos de historia, hablamos de vidas de las personas. Desde la época prehistórica hasta el siglo XX hay una selección de lo que son de restos arqueológicos, históricos, objetos de piezas que los restos arqueológicos han sido obtenidos de excavaciones, prospecciones y todo desde el grupo arqueológico de los años 60 del siglo pasado, pero después la parte etnológica sí que ha sido donación de todas las personas, hombres y mujeres de Petrer, que desde las últimas décadas también, gracias a la labor de un grupo de personas también encabezadas por Vicente Navarro, que han cedido generosamente esos vestigios, esos objetos de sus padres, de sus abuelos, para que todos los podamos demostrar y saber cómo se vivia en Petrer en les últimes dècades del segle XX. Enhorabona per la part que te toca, que és molta, per tindre aquesta joia així a 50 metres d'on estem nosaltres i que val la pena visitar. Moltes gràcies a Fernando Tendero per haver-nos acompanyat en esta taula i deixar testimoniatge també d'eixa feina tan important que es desenvolupa des del museu. I gràcies, per supost, a Sara Sánchez,
que continuem en aquest entusiasme i en aquesta il·lusió que sempre li poseu a tot el que feu des de l'oficina de turisme. Gràcies. I nosaltres de moment fem una xicoteta pausa, company. Clar que sí, perquè ara hem de canviar, hem de menjar la banqueta, el banquillo que se dice en futbol, i hem d'eixir uns titulars i entrar uns altres, perquè això continua. Des de la plaça Ebas a Petrer, Ràdio Petrer i la xarxa d'emissores de la Comunitat Valenciana.